para muchos oculta. Los nazis en Chile. Pongan atención a la siguiente nota introductoria. La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por cambios económicos y guerras que transformaron el orden mundial. Con el surgimiento del nazismo y la raza aria como sinónimo de perfección, Adolfo Hitler comenzó una cacería contra todo aquel que no se ajustara a sus estándares de belleza, inteligencia y habilidad. Fue así que miles de judíos escaparon de Alemania, muchos de ellos se instalaron en América Latina, pero no fueron los únicos. Partidarios de las ideas nazis también aterrizaron en nuestro continente antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos lo hicieron para actuar como espías de Hitler y otros para evitar juicios por los terribles crímenes cometidos en campos de concentración en toda Europa. En Chile también se asentaron simpatizantes del nacionalsocialismo alemán. Uno de los casos más conocidos es el de Paul Schaeffer, fundador del enclave de inmigrantes alemanes en Chile llamado Colonia Dignidad, que se apostó en las cercanías de Parral. Schaeffer fue miembro de las Juventudes Hitlerianas. Y no fue el único nazi en tierras chilenas. Poco se sabe de Walter Rauff, oficial nazi creador de las cámaras de gas móviles y a quien se le atribuye la muerte de 500.000 de personas en Auschwitz. Al llegar a Chile, Rauff fue captado como agente por el Servicio Federal de Inteligencia de su país. Instalado en estas tierras, fue responsable de espiar a Cuba y comenzar una cacería anticomunista. Pese a los atroces crímenes que cometió, murió en 1984 de manera tranquila y sin dar la cara a la justicia. ¿Cuáles son los nexos de Chile con la Alemania nazi? ¿Qué otras tareas realizaron en nuestro país criminales de guerra nazis? ¿Cómo operaron desde Chile? ¿Y cómo influyó en la sociedad la ideología nacionalsocialista? Esta noche, en Mentiras Verdaderas, nos acompañarán el bestseller Jorge Baradit y el periodista e investigador Carlos Basso, autor de Código Chile. Ambos contestarán estas y otras interrogantes sobre los nazis en Chile y Latinoamérica. Con el hashtag BaraditMB, cuando ya son las 23:20, recibimos una vez más a Jorge Baradit, muy bien acompañado del periodista investigador Carlos Basso. Mira, tenemos acá este libro coescrito junto al ya fallecido escritor argentino Jorge Camarasa, América Nazi. Les doy la bienvenida, gracias infinitas por estar con nosotros. Y Jorge, ¿por dónde hay que partir para entender este entramado casi de ficción sobre el arribo de nazis a Latinoamérica? Y en específico, ¿qué entronque hubo con Chile? Mira, yo creo que la primera pregunta, para hacerlo más interesante todavía, primero saludar a mi amigo Carlos Basso, que costó un mundo traerlo porque él viene de Concepción y hay un montón de atados para traerlo, pero aquí está, con nosotros. Aquí estamos. Lo primero que hay que preguntarse es, toda esta Segunda Guerra Mundial, todo este nacionalsocialismo, Hitler, las SS, las Wehrmacht, esto que parece tan lejano, ¿no? Esto que parece habernos pasado por el lado, ¿realmente fue tan así? ¿Realmente no hubo nazismo en Chile? ¿Es algo escondido? ¿Hubo de verdad grupos nacionalsocialistas en Chile? Y me gustaría partir con una cosita nada más, pequeña. El ciudadano alemán fuerte y eficiente no es el nieto de uno que se dejó asimilar y que rompió a través de un matrimonio mixto la fuerza de su herencia de sangre, sino el nieto de aquel que entregó a las generaciones ulteriores una herencia pura de sangre. En los niños debe ser despertada la conciencia de la esencia de la sangre alemana. Para nosotros, hombres alemanes, solo existe esta alternativa: mantenerse alemanes, o en el caso de haber recibido sangre indígena, elevar el valor racial mediante elección de cónyuge alemán, o bien destruirse en nosotros aceptando la ibero-indigenidad. Esto fue escrito en Chile por Adolfo Schwarzenberg en 1933, jefe de la Jugend Hitler chilena de la Landesgruppe Chile. Hubo nazismo, nacionalsocialismo, grupos organizados alemanes con fuerza en el sur de Chile. Carlos. O sea, va mucho más atrás.
¿verdad? Hacia 1929 ya comienzan los atisbos básicos de instalación de un NSDAP, o sea, el partido nazi de Alemania en este país. Lo mismo pasó en distintos países de América Latina, no fuimos únicos en ese sentido. Tuvimos a fenómenos muy semejantes en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, etc. Entonces, esos grupos se fueron enquistando y fueron actuando como una asociación ilícita, efectivamente. O sea, ellos efectivamente estaban metidos en estos países, estaban operando bajo órdenes que llegaban desde Alemania. No es que no se trataba de unos skinheads de Quillota que andaban pateando gente, digamos, ¿no? No, se trataba de sujetos que efectivamente tenían ascendencia o que habían nacido en Alemania, Austria o, digamos, en la zona inmediata, ¿no?, a esos países. Y que pretendían influir social, ideológica y políticamente. Lo que pasa es que había un trasfondo geopolítico que es muy importante, que es el canal de Magallanes. Ya. En aquellos años, y hasta hoy en día, evidentemente existen dos pasos nomás entre el Pacífico y el Atlántico. Uno es Panamá, manejado por Estados Unidos hasta hace pocos años, y Magallanes. Entonces, el paso Magallanes era un paso estratégicamente muy importante, y de ahí deviene, entre otros motivos, ¿no?, este afán del nazismo de asentarse en este país y también en Argentina, sobre todo en la zona de Patagonia. Sí, hubo un interés particular en esta zona, no solamente, además de estas razones geopolíticas, porque hay que entender la Segunda Guerra Mundial y el fenómeno del nazismo no como una cuestión exclusiva de Alemania, de las colonias o de Europa. Esto es un fenómeno, como lo dice el nombre, la Segunda Guerra Mundial, es un fenómeno geopolítico mundial. Además del Estrecho de Magallanes, había un interés particular de asentarse en Chile por la cantidad de colonos alemanes que se habían instalado, y no solo por la cantidad de colonos alemanes instalados, sino el aislamiento en que se habían mantenido desde su instalación. Las colonias alemanas habían mantenido sus costumbres, habían mantenido un cierto importante para la época pureza racial y una red de relaciones además con el poder bastante importante. Entonces Argentina y Chile eran, dentro de América del Sur, puntos clave para el desarrollo posterior de la política mundial del nazismo. Ahora, hay un contexto además que es sumamente llamativo y que es muy desconocido. No son solamente los nazis quienes llegan acá. En 1940, la KGB soviética, la NKVD, como se llamaba en aquellos años, es decir, la agencia de espionaje soviética, estaba instalada en este país y tenía un sistema de espionaje funcionando que transmitía información desde Estados Unidos hasta Santiago y desde ahí hacia Moscú. Ese sistema de espionaje además lo encabezaba este grupo que tenían acá en Santiago, lo encabezaba un diplomático, Cristian Casanova Subercasó. Eso está en documentación estadounidense que se conoce hace años ya, en documentación de la National Security Agency. No, y además una cosa, esto, si bien hubo un momento en que la Hitlerjugend y otras organizaciones, las Landesgruppe, fueron proscritas o fueron puestas en cuestión por el Estado chileno, hay que entender, el Estado chileno no estaba ajeno a estos funcionamientos y el Estado chileno no era tampoco un observador. De hecho, el canciller alemán, el año 1934 recibió la Orden al Mérito de Bernardo Higgins por el presidente de la República de la época. Es decir, eran organismos que operaban a niveles de cancillería, eran organismos que funcionaban relativamente dentro de la legalidad, hasta que hubo momentos sí en que fueron declarados asociaciones ilícitas, como dijiste tú, y fueron limitadas sus operaciones. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Estados Unidos crea, en aquellos años no existía la CIA, existía el FBI, y el FBI hacia 1939 crea una unidad específica que se llama SIS, el Servicio de Inteligencia Especial, que está dedicado solamente a la investigación de nazis y japoneses. Y el SIS se extiende hacia América Latina hacia fines de 1945, y esto también es documentación. Ojo, esta es documentación que está al acceso de todos. Si alguien quiere, métase en la página del FBI, vaya a la sección de libertad de información, y ahí están estos documentos. Y esos documentos cuentan que hacia 1945 acá había 46 agentes del SIS funcionando en todo el país. 46. Y además, ¿por qué? Porque había sistemas de espionaje alemán también. Sí, hay que considerar que, si bien anda circulando por ahí por las redes un supuesto mapa de América Latina con un rediseño de los países de acuerdo a unas decisiones tomadas en Alemania, ¿no? Es decir, una América Latina diseñada por los nazis, donde algunos países desaparecen, otros se funden con un tercero, pero eso es apócrifo, eso es un desarrollo de la inteligencia británica. Claro, británica. Disculpa, pero ojo.
es un mapa que le hacen llegar en su momento al presidente de Estados Unidos, sí, y lo toman absolutamente en serio. Claro, porque había una intención, así como en la Primera Guerra Mundial, todo se trataba de intentar que Estados Unidos ingresara en la guerra. Había también un interés de los aliados porque Estados Unidos se metiera en la guerra de una vez. Entonces, una de las razones, una de las formas era decirle, ojo, se van a meter en tu patio trasero. Y de hecho sí, la Alemania nazi se interesó mucho en este territorio para buscar una cabeza de playa en este continente para enfrentarse eventualmente a lo que ellos sabían que era inevitable, que era enfrentarse con Estados Unidos. Ahora, estas son circunstancias, como te digo yo, políticas de primer orden. No estamos hablando de, a pesar de que son agentes secretos, que hay operativos muy de película, es decir, casas arrendadas con tipos con radios, con antenas, comunicándose con Berlín por onda corta. A pesar de que todo eso existió y que fue de manera clandestina, hay que decir que todas estas organizaciones operaron abiertamente, sobre todo con mucha fuerza, en la zona de Osorno, que fue, de alguna manera, ahí Carlos sabe mucho más, el centro de donde se expandió la influencia del nacionalsocialismo en el sur de Chile. ¿Cómo operaban estos sistemas de inteligencia nazis en Chile? Entendiendo el contexto de la época, ¿no? Sin internet, sin aldea global, sin redes y me imagino con los sistemas más precarios, pero también lo que había, lo más sofisticado del mundo, lo tenía el nazismo. Sin duda. Funcionaban, si tú ves los documentos del FBI, está muy detallado, lo mismo que los documentos de la NSA, está muy detallado cómo funcionaban estos sistemas y funcionaban exactamente del mismo modo en Cuba, en nuestro país, en Paraguay, etcétera. ¿Qué hacían? Juntaban pequeños grupos de 6, 12 personas, todas las que estaban metidas en estos grupos, todas eran descendientes de alemanes, habían nacido en Alemania o habían sido enviados a entrenamiento en Alemania. Hay una cosa aquí que es importante, que es que Alemania tenía distintos sistemas de inteligencia. El sistema básico de inteligencia que funcionó acá fue el Abwehr, es decir, la inteligencia de las Fuerzas Armadas. También estuvo la Gestapo, que dependía de las SS, ¿no es cierto? También estuvo el SD, que es la nave madre, digamos, de las SS, pero básicamente era Abwehr. Y la Abwehr tiene una relación con Chile particular. Por supuesto. Cuéntala tú, que la contamos el otro día. Sí. Una relación re particular que es Wilhelm Canaris, que cuando contamos del Dresden, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Él es uno de los que sobrevive a este episodio tremendo de la huida del Dresden y logra desde Quiriquina escapar hacia Osorno. Ese texto comienza contando eso. Escapa hacia Concepción, digamos, escapa en un bote, ayudado por gente de la colonia penquista, ¿no? Escapa hacia Concepción, de ahí escapa hacia el sur, de ahí se va hacia Argentina. ¿Con el nombre? Cuéntalo tú. No. Lo que pasa es que este gallo termina llegando de manera bien unas peripecias tremendas, ¿no? Termina llegando a Alemania y de Alemania lo destinan a Madrid. Exacto. Como parte del cuerpo diplomático, ¿no? En Madrid. Pero es un espía, en definitiva. O sea, finalmente un espía, ¿no? Y él dominaba muy bien el castellano y se hacía llamar Reed. Dale tú. Y chileno. Su chapa tenía un pasaporte, tenía pasaporte se había conseguido acá. Era lo increíble, es que el jefe de la inteligencia militar hitleriana, el jefe, el que le daba la mano al Führer, tenía chapa de chileno. Era increíble. Bueno, este ciudadano sigue ascendiendo, ¿no es cierto? Hasta que en 1935 llega a jefe de esta entidad de inteligencia. No siendo nazi, ¿eh? Hay un dato que no es menor. Él nunca fue nazi. Este hombre venía de la más alta aristocracia germana. Los aristócratas, digamos, germanos odiaban a los nazis, pero pese a eso él siguió trabajando en aquello. Y a consecuencia de eso, muy pronto entró ya en una serie de conflictos con sus jefes nazis, ¿no? De hecho, él participa también del complot que busca asesinar al máximo líder, ¿no es cierto?, al Führer, en 1944. Y a consecuencia de eso es ejecutado en 1945. Ahora bien, él cuando escapa acá, como te digo, es una peripecia de meses. Él permanece escondido en un fundo en la zona de Puyehue, después lo sacan hacia Bariloche, hacia Buenos Aires. Entonces él queda muy agradecido y conoce mucha gente acá. Cuando él, hacia 1929, cuando empiezan de nuevo los planes de armamentistas de Alemania, cuando ya están en capacidad económica de hacer eso, él viaja de nuevo a estos países y establece una serie de contactos. Y monta, y eso está en muchas biografías de Canaris, monta, ¿no es cierto?, estas bases a partir de esta gente que él conocía. Hay un dato que él cuenta, por ejemplo, que en 1939 él se encuentra en, no me acuerdo si es Hamburgo, con el agregado naval
chileno que está allá, que es un señor de apellido Hoffman, y le dice que él está muy, muy agradecido de este país, que lo acogió tanto, que lo ayudó tanto. Entonces, evidentemente, él también sabe muy bien la geografía, sabe muy bien dónde está, conoce muy bien la mentalidad de esta gente. Y por eso es que ese servicio de inteligencia, por sobre la Gestapo, tiene tanto... Exacto. Sí. Ahora, hay que hacer una diferencia, porque a veces se confunde esto. Una cosa era el Landesgruppe relacionado con el NSDAP, con los nazis de Berlín, Sí. y otra cosa era el movimiento nacional socialista chileno de Jorge González Fonmarés y el de los hechos de la masacre del Seguro Obrero. Los nazis con C. Claro, nazis con C. Los nazis del sur tenían una raigambre colonial, pero muy fuerte, acérrima, es decir, llamaban a no mezclarse, llamaban a casarse, tomando muy a pecho las leyes de Nuremberg, no casarse con personas de otra raza, no mezclarse con los indígenas. El mestizaje estaba prohibido. prohibido, de alguna manera prohibido. Hubo momentos en que había incluso qué sé yo, prohibición legal, donde podías perder, hubo países donde tú podías perder tu nacionalidad, tu ciudadanía, si te llegabas a casar o si no te separabas de una persona que no fuera alemana. Distinto es el caso del nacionalsocialismo con C, el de Jorge González Fonmarés. Ese es un movimiento chileno que incluso tempranamente, a pesar de que usaban camisas pardas, hacían el saludo hitleriano, tenían elementos de la coreografía, ¿no? muy similares. La bandera era muy parecida, tenía una N como un rayo. Todo era muy similar. A pesar de todo eso, ellos tempranamente se separan de las decisiones o de los mandatos de Berlín y se autoproclaman como un movimiento nacionalista chileno. Y ellos, en vez de abogar por la racialidad, a pesar de que Chile tiene una historia con respecto a la raza chilena. A ver. Nicolás Palacio desarrolla, junto con con Carlos Keller, con gente que estuvo en algún momento asociada a ese movimiento, la idea del roto chileno, la idea de una raza mezcla de un cierto tipo de español, de un godo que habría tenido sangre nórdica con el araucano potente, ¿no? Y desarrollan esta idea de una raza chilena. Pero aún así, ni siquiera así, el nacionalsocialismo con C desarrolla la idea racial. Ellos optan por la chilenidad, por un concepto más abstracto que tiene que ver con nuestros valores, con nuestro aislamiento, con las características de nuestra sociedad. Van en otra dirección. El Landesgruppe de Osorno, de la zona de Puerto Varas, de Valdivia, esas personas no, ellas estaban asociados directamente a la idea de racialidad, de la inferioridad de las razas americanas, y de hecho incluso mandan gente a investigar a América del Sur y en particular a Chile esta mezcolanza en tesis que hablan de continentes bastardos, de mezclas espurias entre españoles, indígenas, chinos y japoneses, una especie de magma espantoso que se viviría donde sobrevive esta isla de las colonias alemanas puras que aún mantienen las tradiciones bárbaras. Todo un discurso alucinante. ¿Había complicidad, había apoyo, había amiguismo de políticos chilenos de la época con estos nazis chilenos? Había una actitud, yo no tengo antecedentes como para decirte si había amiguismo, pero sí había una actitud que fue denunciada incluso por Estados Unidos, una actitud de dejar hacer, ¿ya? A nivel político. Fíjate que en 1937... O sea, hacen la vista gorda mucho. Como que la verdad es que no te olvides tú que nuestro país en ese momento está en una situación neutra, no estaba a favor de ninguno de los dos bandos, y aparentemente esa situación incidía en que no se tomasen determinadas decisiones. Por ejemplo, la expulsión de un montón de diplomáticos alemanes que estaban operando abiertamente como espías, y no había ninguna duda de eso, como decía Jorge, y además lo hacían porque estaban amparados diplomáticamente, tenían fuero. Claro. ¿Ya? Entonces ahí hubo decisiones administrativas que en su momento no fueron tomadas, no fueron ejecutadas en su momento. Todos sabían, por ejemplo, que el epicentro del espionaje en este país funcionaba en los pisos 8º y 9º del edificio que está en calle Nueva York 53. En el centro de Santiago. 150 metros de la Moneda. Claro. Todos sabían eso. ¿Pero qué pasaba? Los sujetos que estaban... ¿Podemos repetir la dirección cuando nuestros amigos que transiten por el centro pasen por ahí? Hay una sola cosa, la ruta turística nazi en Chile. Bueno, Nueva York 53, el edificio que está ahí, ¿no es cierto? Si no me equivoco en la dirección, puede ser 57, pero no, creo que es 53. 8º y 9º piso, había oficinas de supuestas delegaciones comerciales y cosas de este tipo
alemanas, pero la verdad es que quien funcionaba ahí era inicialmente un general. Ojo, tenía el grado de general, el agregado militar que hay acá, que se llamaba Friedrich Wolf, y después Ludwig von Bohlen, que era el agregado naval que llegó y que después se fue a Argentina. Todos sabían que esos sujetos eran espías, pero las autoridades administrativas no habían tomado las decisiones del caso. En 1942, Estados Unidos emite una especie de dossier de muchas páginas, de hecho creo que está aquí también, ¿no es cierto?, que lo investigó Víctor Farías hace años, la verdad es que es bien conocido también, donde expone públicamente cómo funcionaba el espionaje nazi en este país. Y eso lleva a que las autoridades de la moneda, ¿no es cierto?, apuren un poco el tranco y decreten expulsiones y qué sé yo. Además de aquello, eso también incidió, evidentemente había un interés de Estados Unidos en el sentido de presionarnos como país para que nos definiésemos en favor de un bando u otro, lo que efectivamente sucede un año después. Bueno, es muy propio de Chile esto, ¿no? En la Primera Guerra Mundial también, más por razones económicas, Chile dilata y dilata su definición frente a si está con los aliados, si está con la Triple Entente o con la Triple Alianza, y en el caso de la Segunda Guerra Mundial lo mismo. Chile tenía negocios con ambos lados, tenía negocios importantes y mucha gente conocida además en términos de poder, ¿no?, relacionadas con la Alemania nazi. Entonces Chile demoró quizás en demasía su ingreso y hizo un ingreso a la Segunda Guerra Mundial bastante ridículo, ¿no? Pero tengo la impresión que entre en marzo de 1945, cuando estaba todo mega definido, si bien antes hubo ya cierre de algunas relaciones, pararon las compras y qué sé yo, en marzo recién creo que fuimos, si no el último, no el último, pero como entre los 3 o 4 últimos países del planeta en declararle la guerra al eje. Fuimos bien pusilánimes en ese sentido, para variar. A pesar de tener un presidente de la centroizquierda, ¿no? Porque el que accede al poder en 1938 es Pedro Aguirre Cerda, así es, ¿no?, con un gobierno de centro izquierda. A pesar de eso y de que los siguientes gobiernos eran radicales, Chile tuvo una reacción bastante cobardona. No sé si cobardona, pero sí yo diría pusilánime y poco definida frente a lo que estaba pasando. Me gustaría que definiéramos la figura de un personaje clave en esta historia que estamos discutiendo. Walter Rauff. ¿Quién fue Walter Rauff? Fue, a mi gusto, fue el nazi más importante que llegó a América Latina. Muchísimas veces cuando tú ves la historia, hay otros nazis que han pasado y que se han hecho mucho más conocidos. Eichmann, ¿no?, secuestrado por el Mossad en 1960 en Buenos Aires. Eichmann fue un burócrata, fue un tipo que firmaba papeles, famosísimo su juicio, ¿no? Pero a diferencia de él, Walter Rauff fue un hombre de acción, un espía. Hay un hecho, ¿eh? Lo estamos viendo en pantalla, sí, ¿no? Hay un hecho. Efectivamente. Yo debo haber tenido, ¿cuánto? 14 años, 13 años. 1984. Claro, 13, 14 años. Y de repente estoy frente a la televisión y en 60 minutos de la época aparece un grupo de gente que están hablando de un alguien que murió. Dan unos datos difusos, veo gente con unos abrigos negros largos caminando al lado de un féretro, y estoy mirando la televisión con mi mamá en Valparaíso y de pronto muestran la escena, una escena que dejó a todo el mundo helado, ¿no? Estábamos hablando de 1980, estábamos en la década de los 80, todo esto era historia para atrás, ¿no? Sin embargo, de pronto ves el agujero en la tierra donde están bajando el féretro y 3 personas con abrigos negros se paran frente al agujero y hacen el saludo nazi. 3 veces, gritando el Heil Hitler. Viejo, yo creo que los extranjeros, más que los chilenos, los extranjeros que estaban en Chile, no lo deben haber podido creer. Ese video está en YouTube, ¿eh? Muy Y el funeral de Walter Rauff. Sí, exacto. Bueno, este sujeto fue no solamente quien inventó las famosas cámaras de gas móvil. A él se le encomienda en un momento la misión de inventar un sistema eficiente de asesinato en masa, ¿ya? Eficiente en términos de tiempo. Entonces él inventa un sistema que consiste en que a unos camiones específicos se les conecta una especie de sonda desde el tubo de escape hacia la parte de atrás, y ahí es donde subían prisioneros de distintas etnias, básicamente judíos, que eran asesinados a través de esa vía. Los llevaban a dar una vuelta. Estamos 15 hablando minutos. Entonces de una cámara de gases itinerante. Exacto, así es, efectivamente. Lo que pasa es que él fue muy alabado por esta invención, porque antes solamente había cámaras de gases estáticas. Era muy eficiente. Suena
suena casi chocante, ¿no? Pero así fue. Era muy eficiente porque si tú pensáis, una cámara de gas tienes que meterle recursos, es decir, tenéis que echar a andar la maquinita, en cambio acá usar los gases del motor. Entonces los tipos del mismo motor en movimiento. Claro, sellaban el camión, subían a la gente, enchufaban esta manguera hacia el interior y salían a dar una vuelta. Entonces volvían y bajaban los volvían y se bajaban los cadáveres. Ahora, después de eso, él se va él era muy cercano a uno de los importantes jefes del espionaje nazi, a Heydrich, que es asesinado en 1942 en Praga. Pero antes de eso, él se va, Heydrich lo manda como jefe de un Eisenkommando, que son los comandos de exterminio. O sea, estuvo metido en muchas cosas. Lo mandan como jefe de ese EK, que es la sigla con que se conocían estos comandos, a Túnez. Ahí se calcula que aproximadamente 2.500 personas fueron asesinadas por ese Eisenkommando. Después de eso, lo mandan como jefe de la Gestapo. 2.500 personas. Pero eso no es nada frente a los 97.000 que se supone que fueron asesinados a través de los sistemas de cámara de gas móvil. O sea, uno pierde las dimensiones, ¿no? 2.500 personas es mucho, efectivamente, pero 97.000. Y después de eso es enviado como jefe, y aquí empieza a verse un poco la personalidad de este sujeto. Es enviado como jefe de la Gestapo a Italia, en la zona norte de Italia que estaba ocupada por los nazis. Él, junto con 2 oficiales más, se dan cuenta, a mediados de 1944, que los nazis no tienen ninguna chance. ¿Y sabes qué hacen? Ellos son los que inician los contactos con el Vaticano y con los estadounidenses a través de obispos y cardenales del Vaticano, y todo esto, por favor, está absolutamente documentado, en documentación tanto del Vaticano como estadounidense. También hay documentación británica, también hay documentación alemana de esto, ¿ya? Todo esto es documentación desclasificada, salvo la del Vaticano. Esa documentación muestra que ellos son los que inician los contactos con el Vaticano a su vez los pone en contacto con la gente de la OSS, que era la entidad de espionaje que tenían en ese momento los estadounidenses en Suiza, y con ellos empiezan una serie de negociaciones que culminan cuando efectivamente un mes antes de la caída del Imperio Germano, ¿no? Ellos entregan el ejército que tenían acantonado en Italia, se lo entregan a los estadounidenses. Hay una foto, yo no sé si está ahí, una foto donde él sale vestido con un abrigo negro y custodiado por unos soldados. Esa foto es de cuando él es rescatado por tropas estadounidenses desde el hotel donde estaba la base de la Gestapo cuando una turba ataca esa base. Uno pensaría que los estadounidenses debiesen haber dejado que la turba se llevase a este sujeto, ¿no? No, los estadounidenses mandan un equipo de comandos y lo sacan con vida, porque era un hombre muy, muy importante para ellos. Se lo llevan a un campo de concentración, los interrogatorios de él son muy interesantes. En 1947, comillas, escapa de un campo de prisioneros en Italia y se va a Siria. No es esa foto, esa foto es de acá. La mostramos y después la vamos a ver. Sí, ahí lo vamos a ver. Ahí tenemos vistos carabineros. Esa foto es de cuando él es ayudado por, si tú te fijas, los soldados que están son estadounidenses, ¿no? Eso es de cuando lo están sacando en la Regina, en Milán, que es donde estaba siendo atacado. Después, Chile, cuando llega a Chile. Lo que pasa es que hay 2 cosas previas. Uno, él se va a Siria, donde crea una Gestapo, contrata, digamos, lo contrata un personaje que da un golpe de Estado. Porque esto hay que decirlo, muchos de los ex oficiales nazis, de los ex científicos nazis, de los ex burócratas nazis, se reparten por el mundo y terminan sirviendo a distintos gobiernos, ¿no? Terminan siendo rescatados por el know-how, por la experiencia en guerra, en espionaje, incluso en asesinato masivo, qué sé yo. Son reclutados por gobiernos distintos. Ahora, pero fíjate en un detalle que es muy llamativo en este caso. Efectivamente, se va y apoya a una dictadura que es de origen palestino, digamos, de origen árabe, perdón. Había cierta afinidad entre los nazis y los árabes en algún momento por el odio que le tenían a los judíos. Pero después hay 3 documentos, por supuesto, hay 3 documentos de la CIA desclasificados hace 2 años y medio más o menos, de los cuales se entiende que él también le prestó servicios al Mossad, es decir, al servicio de inteligencia judío, hacia 1953. Hay uno de estos documentos incluso que dice que aparentemente, a causa del conocimiento que él tenía justamente de los países árabes, de Egipto, de Siria, etcétera, eso es lo que le llama la atención al Mossad y de algún modo se aproximan a él. Es como para entender que hay un nivel donde las lealtades y las historias valen hongo. Nadie sabe para quién trabaja. Efectivamente. No le importa nada. Después él se va a Quito, pues permanece unos años allá.
Estando en Quito, manda a sus 2 hijos a estudiar a la Academia Naval chilena. Yo todavía no entiendo cómo alguien que no tenía nacionalidad chilena, ¿no es cierto?, entra a la Escuela Naval. Y ese es el primer link con Chile, sus hijos. Sus hijos. Uno de sus hijos entra, que son empresarios muy exitosos, hoy día entiendo. Uno de ellos entra a la Escuela Naval y el otro entra a la Academia Militar, a la Escuela Militar. Y después de eso él se viene, hacia 1958 aproximadamente. Estando acá, se va a Punta Arenas. La pregunta es: ¿por qué Chile? Chile es un sitio muy llamativo por muchos motivos. Uno, lo decía Jorge antes, ¿no es cierto?, está escondido, está en el fondo del mundo, pero además hay una colonia germana importante. O sea, un alemán más en Punta Arenas, en Puerto Montt. La verdad es que no es una cosa muy llamativa. Y hay una germanofilia histórica también en Chile, ¿no? Chile pidió en algún momento o trajo colonos alemanes en el siglo XIX. Con posterioridad se trajo instructores prusianos para que se hicieran cargo de una especie de replanteamiento del ejército nacional. Como te digo, hay una germanofilia, hay un gusto por lo alemán también en nuestro país. Hay que pensar también que Chile no fue particularmente inquisitivo con el nazismo, con la germanofilia. O sea, Chile debe ser uno de los pocos países donde se vende el Mein Kampf en la calle, ¿no? La gente, tú puedes ir a lugares donde hay banderas, donde la gente puede andar en la calle. Yo me acuerdo en 1985, unos alemanes turistas que me pararon en la calle porque yo andaba con algo parecido a un águila imperial, y los tipos me tomaron una foto, claro, como un águila parecida a esta, un águila imperial. Yo la tenía acá porque era metalero, panqueta, y el punk adoptó para rebelarse contra la adultez británica, adultez mucho de la simbología nazi como una forma de rebeldía, claro, de molestarlo. Y este gallo estaba alucinado y me tomaba fotos y me preguntaba por qué, porque en su país estaban vueltos locos. Yo tengo una anécdota que es alucinante. En Sábado Gigante, de pronto el Cuchara, el Chirola y el Cucharita sacan del público a alguien para hacer un sketch, y sacan a un grandote y le preguntan: ¿de dónde vienes tú? Y él dijo: Alemania. Y empezaron: ¡Heil Hitler! Por televisión nacional, por televisión abierta me refiero. El tipo, el alemán, pero se quería morir, miraba para todos lados, no entendía nada, porque tú en el resto del planeta haces un gesto así, pronuncias la palabra o aludes de alguna forma. Totalmente prohibido. Y, o sea, hay países donde te hay preso, ¿cachai? Entonces Chile ha sido permisivo con esa situación, y es de una germanofilia histórica. Hasta el día de hoy tú vas al Persa Bio Bio y encontráis memorabilia, locales con sin motivos alemanes, muchos problemas, así como de motivo de coleccionista. Sí, entonces Chile ha sido como esto que tenemos ahora. Efectivamente, ¿no? Chile ha sido un país, Argentina, sin duda, Chile, Uruguay, Brasil, Sudamérica en general, países que fueron destino para exoficiales nazis, México y también para también científicos, ¿no? Hubo una colonia de científicos que se distribuyó por el mundo, y en particular algunos viajaron sobre todo los que estaban comprometidos, científicos entre comillas como Mengele, ¿no? Que termine. Pero además de eso tenía gente que trabajaba efectivamente, famoso el sistema que inventó Juan Domingo Perón, además un tipo muy germanófilo, muy cercano al nazismo, que él importa efectivamente científicos de verdad, ingenieros aeronáuticos, para que construyesen un avión, un cazajet. El Pulqui. Que se construyó. Nunca anduvo, sí. Una cosa distinta. El Pulqui 2 hizo un vuelo, digamos, en Tigre, cerca de Buenos Aires. Ahí hizo un vuelo el Pulqui, y se supone que, además, una historia que contamos en otra vez, trajo a Richter, un científico que supuestamente les iba a entregar fisión nuclear. Y desarrolló el proyecto Huemul en el sur, en una isla escondida, en Bariloche, en el lago Nahuel Huapi, ahí en una islita que se llama Huemul, un proyecto de fisión nuclear que fue una estafa y puso a Argentina en el ridículo mundial también. Entonces, Sudamérica era destino, y eran países apacibles para estas personas. Volviendo a la figura de Walter Rauff, estábamos hablando de este primer link, ¿no? Donde él envía a sus hijos a Chile a estudiar, hasta que en algún minuto él decide venir a Chile. ¿Está claro en qué minuto exacto él se viene a nuestro país y toma residencia en el sur de Chile? 1958. Efectivamente él se viene, se establece, empieza a trabajar en una casa de importación. Y en algún momento... Una pega de bajo perfil, digamos. Sí, efectivamente. Y en algún momento él comienza a pedir... él viene con una identidad falsa inicialmente. Estamos hablando, para poner en contexto, ¿no?, de un criminal
de primera línea. Un sujeto buscado en Alemania, un sujeto efectivamente de primera línea. No estamos hablando tampoco de un cabo, no estamos hablando de un sargento, estamos hablando de un teniente coronel, un hombre, te insisto, muy, muy cercano a uno de los más importantes jefes del espionaje que tuvo el nazismo, que fue Heydrich. Y este sujeto se establece y cuando hacia 1960 se produce el secuestro de Eichmann, este comando del Mossad, ¿no es cierto?, que viaja a Buenos Aires y secuestra a Eichmann, eso pone sobre aviso a nivel mundial la existencia de estos nazis que se estaban escondiendo en esta zona. Y en ese mismo momento, casi simultáneamente, se producen dos hechos. Uno es que Rauf comienza a tramitar vía misivas hacia Alemania, comienza a pedir su pensión naval. Claro. Él había sido oficial de la Armada, entonces el tipo empieza y dice, bueno, a mí me corresponde, no es como los tipos de la DINA que cobran su pensión. Empieza con eso, y en ese mismo momento, además, el BND, es decir, el Servicio de Inteligencia de Alemania, se aproxima a él acá en Chile. ¿Ya? Hay documentos desclasificados del BND que cuentan esa historia y lo captan como agente. Y lo captan como agente con el fin de espiar a Cuba. ¿Ya? La documentación es muy interesante y muestra cómo él emprende un viaje por distintos países de América Latina con el fin de triangular un acceso hacia La Habana, cosa que no funciona. Hay una cosa que es importante decir. Muchos países vieron, y esto hay que decirlo también, muchos países vieron en la Alemania nazi un freno para el avance de la Unión Soviética, sí, y del comunismo. Y entre ellos el Vaticano vio con buenos ojos este freno, este tapón que le puso Europa a través de la Alemania nazi al bolchevismo. Hay que pensar que el origen mismo del nacionalsocialismo, del NSDAP, tiene que ver con eso. La palabra nazi es una derivada de la palabra Sozi, que eran socialistas. Había una república en Alemania, la República de Weimar, y había un interés de la aristocracia y de la antigua oficialidad alemana, que había perdido y había sido derrotada en la Primera Guerra Mundial, de impedir que los socialismos se tomaran el país porque abría la frontera para que se produjera la invasión soviética. Entonces estos gallos lo que hicieron fue desarrollar una especie de sucedáneo. Existía el NDAP, pero ellos le agregaron nacionalsocialista y construyeron y financiaron este movimiento que parecía ser obrero, significa eso, ¿no? El movimiento socialista obrero alemán. Entonces, estos gallos financiaron este movimiento para captar trabajadores, obreros y disfrazarlo o construirlo como un partido de trabajadores y obreros para atraer hacia sí y que no se fueran hacia los socialismos. El partido nazi, de hecho, y la Alemania nazi, de hecho, de alguna manera frenan el avance del socialismo de la Unión Soviética. Y en los años 60, cuando el proceso a partir de Cuba comienza también a desarrollarse en América Latina, es decir, el riesgo del avance de la Unión Soviética en este territorio, algunos exoficiales nazis comienzan a adquirir relevancia nuevamente en este afán de frenar. Así es. Vamos a hacer un alto, pero antes quiero dejarles la pregunta planteada. ¿Cuál fue la vinculación de Walter Rauf con la DINA? Seguimos discutiendo sobre esta historia secreta, oculta de nazis en Chile, junto a Jorge Baradit y la ilustre visita de Carlos Basso hoy en Mentiras Verdaderas. Vamos y volvemos. Cero horas y 2 minutos, la historia secreta, oculta, desconocida de nazis en Chile es lo que nos convoca hoy. La conversación con Jorge Baradit y la visita especial del periodista investigador Carlos Basso, autor, entre otros textos, de este América Nazi. Antes del corte estábamos planteando una pregunta incómoda, ¿no? Y que tiene que ver con la vinculación de Walter Rauf, un nazi connotado, con un prontuario criminal, digamos, para esta parte del planeta. Y su vinculación, su complicidad con la DINA. ¿Sabes qué? Hay un dato que se nos escapó, que yo creo que es importante, que tiene que ver con lo siguiente. Cuando en 1962 él fue detenido en el país, fue acusado y fue sometido a un juicio, a un intento de juicio de extradición, acusado del asesinato de 97.000 personas judías. 97.000 personas. Esa es la acusación que se hizo en su contra. Él fue absuelto en ese caso
hay una de estas imágenes que veíamos hace poco, son de esa situación, fue absuelto a consecuencia de dos situaciones. Una, que la acusación, según a juicio de los abogados que lo defendían, no especificaba las identidades de sus víctimas. Es una cosa bastante absurda lo que estaba pidiendo, ¿no? En un contexto de ese tipo, pidiendo los 97.000 nombres. Pero desde un punto de vista técnico eso fue acogido por la Corte Suprema. Y un segundo aspecto es que la prescripción en este país es de 15 años. Cuando él fue acusado ya habían pasado 17 años. Entonces, a consecuencia de eso... Pasó jabonado, en buen chileno. Jabonado, sin duda. A consecuencia de eso, él quedó viviendo en este país como un ciudadano inocente. Entonces, sin ningún tipo de acusación pendiente, porque ya existía lo que se denomina cosa juzgada. O sea, él ya había sido sometido a este proceso, había sido declarado inocente, entre comillas, no es el término específico desde el punto de vista jurídico, y eso le permitió seguir viviendo sin ningún inconveniente en el país, entre comillas. Hubo algunos incidentes, en Punta Arenas alguna vez un ciudadano judío lo atacó en la calle, hay algunos antecedentes también de que se dispuso una especie de escolta de carabineros, también en Punta Arenas hace los años 60, y eso finalmente incide en que él se traslade a Santiago, si no me equivoco, hace los años 70. ¿Cuál es esta historia de un famoso cazador de nazis que intentó dar con su paradero? Es que hay dos famosos cazadores, los dos más famosos cazadores de nazis, tanto Simon Wiesenthal como Bert Klarsfeld. De hecho, Simon Wiesenthal es quien ya en los años 60, cuando está ya esto, ¿no es cierto?, insiste en muchas ocasiones pidiendo la extradición de este delincuente nazi, la que ya fue negada por todos los presidentes de este país debido a que existía cosa juzgada. Entre ellos también Salvador Allende. Hay gente que se ha enojado conmigo cuando yo he comentado eso, pero la verdad es que efectivamente cuando Simón Wiesenthal le escribe, le pide la extradición apelando a los principios humanistas de Salvador Allende, el presidente Allende le contesta y le dice, lamentablemente la justicia de este país ya operó, yo concuerdo con usted, pero no hay mucho más que hacer. Las instituciones funcionan. Efectivamente, bueno. Ahora, para entender, un presidente, teniendo claro esa resolución judicial, ¿tiene capacidad él, digamos, por la investidura de su cargo, de tomar una determinación de esa naturaleza? No, existiendo... No en ningún país del mundo, son poderes separados. O sea, uno de los principios es la separación de los poderes del Estado. Los tribunales dicen una cosa, el Ejecutivo dice otra, el Congreso dice otra. Efectivamente, todos los presidentes de turno a los que se les pide la extradición de estos criminales no tienen cómo operar. En el caso chileno, hay otros casos que son famosos, por ejemplo, lo que pasó en Bolivia con Klaus Barbie, íntimo amigo además de Walter Mauf, que él finalmente fue expulsado por la vía administrativa desde Bolivia usando un truquillo que pillaron, ¿no es cierto?, en un expediente de inmigración suyo. Y eso permitió que fuese llevado a Francia, fuese juzgado y falleció en el sitio donde él tenía que fallecer, en la cárcel, sin ninguna duda. Eso no pasó acá, él siguió funcionando, y en 1974 Le Monde, el diario francés, saca una información en primera página que da cuenta de dos hechos. Dice que en este país ya está... La dictadura lleva meses funcionando, se había creado un servicio de inteligencia que se denominaba DINA, esa información efectivamente era así, y esa información, esa nota de Le Monde, además decía que Pinochet había designado como jefe de la DINA a Walter Mauf. De ahí viene lo que obviamente sabemos que no sucedió, ¿no? De ahí viene la idea de que él fue jefe o está vinculado con la DINA, ¿ya? Eso después apareció en distintas informaciones de prensa, se manejó muchas veces. Hay algunos testimonios que también lo ubican en algún momento en Dawson, en la isla Dawson, en la zona, ¿no es cierto?, sur del país, patagónica, en los campos de prisioneros. Pero tampoco son testimonios, por lo menos yo no conozco, yo no he dado. Si alguien conoce uno de estos testimonios y me lo puede conviar, fantástico. Yo no he dado con un testimonio, digamos, concreto de eso. Ahora, ¿qué sí hay? Y que sí vincula a la DINA, a este sujeto con la DINA, es una historia muy, muy extraña, que comienza en 1977 acá en Santiago. Y escucha bien lo que te voy a contar. En 1977, Manuel Montt Balmaceda, hombre destacado de la educación de este país, ¿no es cierto?, le tocan la puerta en su casa, abre y aparecen dos sujetos vestidos de negro, dos sujetos con chaqueta, corbata, muy bien vestidos, estadounidenses, se presentan, muy educados ellos, y le dicen que son agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos. Dice, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo aquí, no? Bueno, tenemos antecedentes de que usted está involucrado en un complot destinado a asesinar al presidente de Estados Unidos. Wow. Él escribió esta historia en un texto que se llama Yo no asesiné a Jimmy Carter, porque es muy simpático, además escribía muy bien. Y en ese texto está contada toda esta historia, y estos agentes le dicen que, bueno, nos llegó información anónima sobre este tema, entonces tenemos que investigar.
entonces necesitamos investigar. Y van muchas veces a su casa, le preguntan las mismas cosas. A Manuel Montt, como contaba él mismo en ese texto que yo te menciono, le falta una mano por un accidente que había tenido niño. Entonces ellos estaban tenían muchas sospechas con esta cosa en la mano, si habría sido una bomba, alguna cosa así. Entonces, bueno, finalmente, después de unos meses de investigación, los estadounidenses se dan cuenta que don Manuel Montt no tenía ninguna intención de matar a nadie. Entonces desechan este caso. Muchos años después, yo me topé con documentos de la CIA, o sea, son documentos que mantiene la CIA hoy día, que están en su servidor, también son documentos públicos, son documentos que están en formato PDF, documentos clasificados hace unos 5 años aproximadamente, 4 años, donde hay 120 documentos aproximadamente sobre Walter Rauff. Entre esos documentos se cuenta que hay 2 documentos que mencionan este episodio de Manuel Montt, ¿ya? Esos documentos dicen que cuando el dato gracias al cual Manuel Montt es acusado falsamente de este supuesto complot le llega a los estadounidenses a través del BND, este servicio de inteligencia alemán que habíamos comentado antes. Y al BND, a su vez, ese dato se lo había dado un ex nazi. Entonces, estos documentos de la CIA establecen 2 nombres como posibles fuentes de ese antecedente. Uno es un ex nazi que vivía en Chile, cuyo apellido no me acuerdo en este momento, y el segundo es Walter Rauff, que se menciona que había tenido vínculos con el BND, y se menciona ahí que muy probablemente además tiene vínculos con la DINA. Esa es, yo te diría que objetivamente, ese es el dato más objetivo que tenemos el dato sobre más duro. eso. ¿Ya? Son esos 2 documentos, además vinculados con esta cosa tan extraña, ¿no? Una acusación de este tipo muy, muy llamativa. Ahora, pese a eso, hay un montón de otros antecedentes que te dan cuenta de los vínculos que tenía, por ejemplo, Walter Rauff con una empresa que se llama Merex, que exportaba armas. ¿Ya? Eso, hay un texto, muy buen texto, una muy buena investigación periodística de un colega estadounidense que se llama Ken Silverstein, donde está contenido una serie de antecedentes que dan cuenta de que Rauff era el agente de esta empresa acá. El dueño de esa empresa se llamaba Gerhard Mertins. Y Mertins, a su vez, era íntimo amigo de Paul Schaeffer. Y eso no hay ninguna duda, eso está contenido en muchos expedientes judiciales. Mertins es el sujeto que crea la idea, crea 2 ideas fundamentales para Colonia Dignidad. Una idea es que le cambian la denominación. Esa denominación de fantasía que conocemos hoy día de Villa Baviera es una idea de él. Y él también inventa además los famosos círculos de amigos de Colonia Dignidad, que fueron muy activos en los años 80, 90. Pues aquí ya estamos encontrando la vinculación de Walter Rauff no solo con la DINA, sino que ya en complicidad con Colonia Dignidad. Bueno, y en ese aspecto hay un antecedente que también es judicial. En el año 2005, como todos saben, hubo una incautación muy, muy importante de documentación en los 2 predios que posee Colonia Dignidad. Hay 45.000 fichas que se incautan ahí, son fichas de inteligencia, pero además de esas fichas hay una serie de otros documentos que se incautan. Y uno de esos documentos que se incauta es un texto de unas 25 páginas, que es un curso de inteligencia que imparte un ex nazi a oficiales de la DINA dentro de Colonia Dignidad, en noviembre de 1974. Es un curso donde se les enseñan técnicas de espionaje, técnicas de seguimiento y también técnicas de tortura, muchísimas técnicas de tortura. Yo tengo el testimonio, yo lo publiqué hace tiempo en el mostrador, yo tengo el testimonio de 2 ex colonos que me dicen que quien hacía ese curso bajo una chapa era Walter Rauff. Tengo también testimonios en contra de eso, ¿no? Pero la verdad es que el contenido de lo que dice la persona que enseña eso es muy, muy coincidente con la vida de este sujeto. ¿Qué tipo de tortura? Enseña desde base... mira, hay cosas como, por ejemplo, cómo sueltas tú a una persona en la calle sin que se te escape, a una persona que tú quieres que identifique a alguien más. Entonces hay todo un sistema, no lo tengo aquí, hay todo un sistema que está, o sea, está dibujado, ¿cómo tener un prisionero? Para que no se le escape, se hace una especie de entramado de madera y alambres que se le ponen en la espalda, ¿no es cierto? Y que le permite caminar, pero nada más que eso, no puede escapar. No puede correr. Por ejemplo, ahí está también, hay enseñanzas ahí fisiológicas respecto de cómo funciona el cuerpo femenino ante la tortura. Se dice, por ejemplo, que las mujeres son muchísimo más difíciles de torturar que un hombre.
y eso se enseña en función también de la experiencia que había en la Alemania nazi, ¿ya? Hay una serie de ejemplificaciones que tienen que ver con los frentes de batalla en la época del nazismo y que tienen que ver además también con situaciones que sucedían en la Armada nazi, que es de donde provenía justamente Walter Rauff. Hay un segundo comillas candidato, que de hecho es como la justicia chilena lo identifica como este supuesto instructor, que era un personaje que se llamaba Elmar Krieg, que vivía en Concepción. Pero la verdad es que yo he investigado sobre Krieg y su perfil no da como si da en el caso de Rauff. Es un tema que hay que seguir investigando, sin duda, pero de que hay vínculos, evidentemente que los hubo. Jorge. Sí. No, el tema de Walter Rauff no se ha terminado de investigar, como dice Carlos, pero lo que sí está claro es que este alto dignatario funcionario oficial de la Alemania nazi operó en el país durante, ¿cuánto? 25 años, 30 años. Con total impunidad. O sea, lo que pasa es que, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Que hay algo que cuestionar también, ¿eh? Y es que yo una vez escuché a alguien decir, sí, ok, esto era cosa juzgada, pero algo se pudo haber hecho, ¿no? Algo se pudo haber hecho. De hecho, Bolivia lo hace, lo expulsa, ¿no? Hay resortes que se pueden utilizar, pero acá no. Acá se enquistó en la sociedad, encontró un ecosistema o un medio social donde podía actuar, habían redes de protección, habían redes el Estado chileno no se metía mucho en estas operaciones y el tipo pudo florecer, pudo tener empresa, pudo tener su familia tranquilamente, pudo seguir operando a instancias que en otros países le habría resultado completamente imposible. Fíjate que tú mencionabas la escena de su fallecimiento, cuando sepultado, ¿no es cierto? Y el fallecimiento fue muy cuestionado. Recordemos que eso está en internet, ¿no? Sí, pues sí. La escena, digamos, que mencionaba Jorge está en internet. Entre ellos Vamos a hacer, Carlos, Jorge, un breve alto y seguimos con más mentiras verdaderas. La historia desconocida de nazis en Chile hoy. Acá en la red, no te vayas. 21 minutos, seguimos haciendo mentiras verdaderas noche de jueves y si lo sienten es porque es el aroma de la mejor pizza de Chile, Los Insaciables, restaurante donde podrás comer todo lo que puedas por un precio fijo y disfrutar de infinitos sabores de pizzas a la piedra. Su sistema de tenedor libre, Los Insaciables, restaurante en el corazón de Providencia, Andrés de Fuensalida 40. ¿Lo sienten? Los Insaciables en mentiras verdaderas. Queridos amigos, seguimos recorriendo una historia desconocida para muchos, una historia secreta, incómoda. Nazis en Chile. Antes de la pausa sentenciábamos la historia de un criminal connotado que tuvo residencia en nuestro país. Estamos hablando de Walter Rauff, que no solo fue el creador de las cámaras de gases móviles, sino que además se instaló en nuestro país, digamos, con franca impunidad, ¿no? Y desde acá pudo instalarse y operar hasta situaciones bastante insólitas, lo que hablábamos, la investigación de Carlos Basso, donde a pesar de que hay detractores de esta teoría, sí dicen algunos que vieron a Walter Rauff ejecutar ciertos seminarios, no sé cómo podríamos llamarlo, adiestramientos, entrenamientos, diplomados al interior de Colonia Dignidad, donde entre otras cosas habían también métodos de tortura a exponer. Así es, efectivamente. Sí, claro. Una cosa básica sobre eso. Colonia Dignidad es importante que se entienda. Yo sé que vamos a cambiar de tema después, pero es una cosa importante. Colonia Dignidad fue una secta. O sea, es una cosa que hasta el día de hoy mucha gente no entiende. Fue una secta que se convirtió en un campo de exterminio. O sea, no solamente que torturasen, o sea, ejecutaban y desaparecían gente. Todavía hay personas desaparecidas en este país en ese sitio o en sus inmediaciones, ¿no? Entonces, lo que nos queda también por investigar de eso es muchísimo. Exacto. Bueno, hasta el día de hoy hay mucha gente que sigue cuestionando enormemente en lo que se ha convertido Colonia Dignidad hoy, una suerte de gran lavado de imagen. De imagen, así es. Villa Baviera. Villa Baviera, exacto. Villa Baviera. Jorge, hay una historia que es también sumamente incómoda y tiene que ver con niños chilenos que eventualmente pudieron ser materia de estudio, materia de análisis, materia de laboratorio para los nazis residentes. Sí, esta es una historia bien insólita y la revela o la saca a la luz Víctor Farías en su libro también, que lo vamos a mostrar en pantalla, me encantaría que lo vieran, que se llama también Los nazis en Chile. Esta es una segunda edición que salió hace poco y que está aumentada y que es muy buena. Corregida y aumentada. Es un tremendo estudio y él saca a la luz
estos estudios que se habrían hecho en el sur de Chile, que son estremecedores, porque un poco reflejan mucho de las tesis que manejaban al interior del partido nazi con respecto a las razas y a la supremacía de ciertas razas sobre otras. Cuando alguien dice, oye, estábamos tan alejados, no estábamos nada de alejados. Oye, pero a lo mejor solamente vinieron en misiones oficiales, no, también vinieron científicos con esta ciencia nazi, en particular relacionada con la eugenesia, ¿no? A investigar en Chile está este doctor Johann Schlaube, que viene al sur de Chile, es recibido por la universidad, por una universidad en Concepción, específicamente por Carlos Henkel, del Departamento de Histología, en 1934. Esto quiere decir que hay una misión científica recibida por el Estado de Chile, aprobada por una institución educacional, y opera. Y no solamente opera en unas circunstancias que hoy día nos parecen espantosas. 1.400 personas, adultos, jóvenes, mujeres, niños, son donadas, ¿no? De ellos 469 niños que son entregados por instituciones que tú te agarráis de los pelos, por los padres franceses, por colegios de los salesianos, por colegios jesuitas, por el fisco, por escuelas fiscales que llevaban, o por estas instituciones que recibían a huérfanos también que pertenecían al Estado, son entregados a científicos nazis. O sea, este tipo era nazi, tenía su número de inscripción 4 millones no sé cuánto del partido, para investigaciones con eugenesia. Se hacen investigaciones de mediciones de cráneo, se hacen investigaciones sobre contextura, mezcla. Esto es lo que yo te comentaba antes, estos estudios que se vinieron a hacer a Latinoamérica sobre países bastardos. O sea, recibieron a un científico alemán, el Estado chileno le entrega recursos, le abre las puertas de sus colegios para que estudie este país bastardo de porquería del fin del mundo, ¿no? Y este tipo está acá prácticamente un año, acogido por instituciones serias, realizando investigaciones que hoy día nos parecen escalofriantes. Medir a niños, medir genitales, medir cráneos, medir ojos, hablar en términos de mezclas bastardas, hablar en términos de mujeres redondas, hombres rechonchos y con poca postura, en términos muy despectivos, porque en el fondo, más que ciencia, mucho de la eugenesia, en este caso, fue utilizada como una cuestión ideológica, ¿no? Bueno, hay una frase muy buena de Víctor Faría en el libro, que dice que cuando la ciencia se pone al servicio de los totalitarismos, se convierte en ideología. Y en este caso, claro, su decisión final apunta exclusivamente a mostrar los perjuicios de la mezcla, ¿no? En el fondo viene a proteger a la colonia alemana que existía en Chile, y indicarle lo malo, lo peligroso y lo pernicioso que sería que se mezclaran con estos íberos, con estos descendientes de españoles o con estos indígenas, ¿no? Hay que mantener la pureza como una política. Jorge, ¿fueron solo mediciones, fueron solo estudios, o alcanzaron a existir experimentos nazis con niños chilenos? No. Sí hubo unos experimentos previos con indígenas chilenos relacionados, no de los nazis, pero sí de profesores eugenésicos alemanes. Y esto tiene relación con el capítulo en el que comentamos los zoológicos humanos. Porque hagamos un poquitito de historia. ¿Qué es la eugenesia? La eugenesia tiene que ver con el darwinismo social. ¿Qué es el darwinismo social? Como recordamos, Darwin descubre esta teoría de las especies, ¿no? O desarrolla, más bien, la teoría de las especies, que dice que las especies evolucionan, sufren cambios, movidas por el medio ambiente, donde sobreviven los más fuertes. Esto hubo un tipo de apellido Spencer, británico, no alemán, ojo, británico, Herbert Spencer, que aplica esto a la sociedad. Y dice que la sociedad humana, las culturas, las civilizaciones, operan por estos mismos principios. Y él desarrolla algo que llama darwinismo social. Es decir, también en las sociedades y entre los países opera esta dinámica de que el más fuerte se impone. Y hay unas frases que recoge Darwin que son terribles, donde Darwin dice, bueno, en las sociedades salvajes antiguas, los más débiles desaparecían naturalmente.
En cambio, en las sociedades modernas tendemos a salvar a todas estas personas que están son más débiles, a estas personas que tienen deformidades, estamos permitiendo que se reproduzcan personas que tienen retardo, que nacen con algunas dificultades, en vez de ir mejorando. Esto es una idea muy del siglo XIX, esta idea del progreso, de que la humanidad es capaz de intervenir en la naturaleza y desarrollar progreso, es decir, ir siendo mejores. Seguimos discutiendo esta noche interesantísima de mentiras verdaderas y ustedes aprovechen el especial de paquetes en despegar.com y compra solo hasta el sábado 6 sin cuotas, sin intereses, con tarjetas de crédito de todos los bancos. ¿No me crees? Mira. ¿Quieres viajar? El momento de comprar es ahora. En despegar.com, solo por esta semana, compra tu paquete en 6 cuotas sin interés, con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Solo en despegar.com. Arma tu paquete y págalo en 6 cuotas. Despegar.com. Viajar es posible. Escúchame bien, solo hasta el sábado compras en 6 cuotas sin interés tus paquetes, exclusivo en despegar.com. Muchos paquetes, muchos destinos y muchas cuotas. Despegar.com, viajar es posible. Seguimos junto a Jorge Baradit y la visita esta noche de Carlos Basso. Carlos. Déjame acotar un detalle que en función de lo que comentaba Jorge, y esto se escapa de este país. El genocidio que cometen los nazis, los genocidios, son muchos genocidios a distintas etnias, distintos pueblos, comienza con ellos mismos. Esta idea justamente del darwinismo social, las ideas de los exterminios masivos, antes que nadie se lo aplican a ciudadanos de su mismo país, a ciudadanos que no tenían ningún tipo de interés desde el punto de vista ideológico o étnico. Hay aproximadamente, según las actas de los juicios de Nuremberg, 200.000 personas que son asesinadas en los primeros años del nazismo, en los años 30, ¿no es cierto?, que son personas minusválidas, personas con deficiencias mentales, personas que pertenecían al Partido Comunista, masones, católicos, que son ejecutados. Homosexuales, por supuesto, gays, ¿no es cierto?, que son ejecutados por estos, entre comillas, pecados, ¿no? Ahora, esto fue bien extendido, ¿eh? La sociedad o el mundo, la cultura occidental, ha tomado también este chivo expiatorio alemán para horrorizarse frente a la eugenesia. La verdad es que esto venía operando desde mucho antes. La eugenesia se desarrolla, como te comento, a través de Herbert Spencer y Darwin, y esta idea de que hay seres humanos que son prescindibles, que hay personas que incluso dañan a la especie humana y que deberían desaparecer. Las personas minusválidas, personas con deformaciones, gente que trae genéticamente problemas y deformidades, personas que son depravadas, se decía incluso, cuando se asociaban conductas con formas de, no sé, había un tipo de ciencia que estudiaba las formas del cráneo para definir si alguien podía llegar a ser un delincuente o un artista, ¿no? Entonces todas estas ideas fueron bien populares en el mundo, en todo el mundo. Fueron aplicadas en Estados Unidos, fueron aplicadas en Europa. De hecho, hay un dato que destapa Víctor Farías hace unos años atrás, de que la tesis de grado, o sea, la tesis de Salvador Allende, incluiría cierta higiene social, ¿no? Y hablaría de eugenesia para referirse a personas con problemas mentales o incluso demográficos, ¿no? Hay que entender en el contexto mundial, la eugenesia era una ciencia aceptada en todo el mundo. El problema estuvo en que Alemania se lo tomó en serio a un nivel industrial y puso fusiles de por medio, ¿no? Pero esto venía desde mucho antes. La idea del darwinismo social se aplicó en Estados Unidos, se aplicó en América Latina y se aplicó en Europa también mucho antes. Entonces, cuando en 1934 Johann Schauble viene a Chile, no viene tampoco a hacer algo muy extraño para la época. Sí nos parece hoy día extraordinariamente cuestionable, ¿no? Pero sus mediciones y su trabajo con niños de origen indígena, con mapuche, estamos hablando de la zona de Concepción, él viaja al sur de Concepción también, claro, a recolectar muestras y pruebas, ¿no? Esto, como te digo, comenzó, si bien no hubo experimentos, comenzó ya estos experimentos eugenésicos
con esos indígenas Selknam y que se robaron, que Hagenbeck robó en Tierra del Fuego, secuestró y llevó a este circo atroz que recorrió Europa. En universidades alemanas y suizas se tomaron muestras de los cadáveres. Cuando muere el primer bebé Selknam en Europa, lo primero que se hace es arrebatarle el cadáver de los brazos a su madre y agarran a este niño y lo carnean. O sea, le cortan la cabeza, extraen el cerebro, lo ponen en formol. Hay muestras de... Como si fuese un pescado. Exacto. En Alemania, los restos que después se encuentran de Yamana, se supone que son Yamana, que se encuentran en cajas en la Universidad de Suiza hace pocos años, ¿no? El documental Calafate muestra todo este proceso de encontrar los restos y repatriarlos a Chile. Esos restos habían sido preintervenidos, habían sido solicitados, por favor, vaginas de mujeres, riñones, órganos sexuales masculinos para el estudio de estas razas salvajes aborígenes inferiores, porque se suponía que la humanidad avanzaba hacia un estadio superior y que estos indígenas, y por supuesto en la base de todos los negros africanos, eran estadios inferiores de una escala humana que terminaba por supuesto en la cima con los arios, con los blancos, con los rubios europeos. Entonces sí, no hubo experimentos en Concepción, ¿no? con niños chilenos, pero sí mediciones en una línea de trabajo espantosa que había comenzado en el siglo XIX con la eugenesia. El doctor Schauble viaja con posterioridad a Alemania, presenta su tesis y en el fondo no es más ni menos que las formas que tenía el gobierno nazi de la época de validar sus políticas públicas, que consistían en negarle la salida del agua a seres considerados inferiores, el asesinato de personas que eran consideradas no viables para la sociedad, y con posterioridad sirvió de fondo ideológico y justificación para asesinatos masivos de grupos humanos y sociales que ellos consideraban que eran prescindibles. Entonces, de alguna manera, el capítulo que vivió la humanidad en ese momento tuvo también su capítulo chileno en este viaje absolutamente desconocido históricamente, o sea, gracias a Víctor Faría y su investigación, ocurrido en Concepción. Digámoslo de esta manera. Los nazis hicieron estudios con niños chilenos amparados por el Estado chileno en Concepción en los años 30. Carlos. Eso está en un contexto que también es sumamente llamativo. ¿Tuviste Indiana Jones? Sí, claro. Bueno, ¿te acuerdas tú de estos nazis medios dementes que uno veía que andaban buscando estos artefactos místicos? Bueno, esa unidad existió. Sí, claro. Efectivamente, lo que cuenta Jorge es lo que da pie después a una unidad dentro de las SS que se llama ANNERV. ¿Ya? Hay un texto súper bueno, si a alguien le interesa, que se llama El Plan Maestro, que está a la venta todavía, donde está muy detallada la historia de esta unidad. Y es una unidad pseudocientífica, porque está conformada por académicos, que todos son doctorados los que trabajan en ella, pero que andaban buscando dos cosas. Por un lado, andaban justamente trabajando en este tema de la eugenesia, andaban buscando una justificación, una supuesta justificación para explicar por qué esta supuesta etnia era mejor que las demás. ¿Ya? Andaban buscando esa justificación desde el punto de vista biológico, pero también andaban buscando desde un punto de vista místico. Andaban buscando leyendas, ¿no? Hay Jorge, se podría mandar aquí un capítulo completo. Un capítulo sobre todas esas leyendas, ¿no? Pero andaban buscando leyendas y andaban buscando artefactos místicos. Efectivamente, hubo expediciones en el Tíbet buscando ciudades perdidas. Hubo una expedición que no se concretó, que estuvo hasta 1939 en la ciudad de Tiahuanaco, en Bolivia. Hubo expediciones en Egipto, hubo expediciones en Argentina, hubo expediciones en distintas partes. Honestamente no sabemos si la ANNERV como tal, yo la usé en una historia de ficción, no sabemos si llegó acá, si llegó a nuestro país, pero de que anduvo por distintas partes haciendo todo esto, andaba, efectivamente. De alguna manera la ANNERV también, y a través de otras divisiones, estuvo también en la Antártica, ¿no? O sea, con el New Schwabenland. Claro, el New Schwabenland, el barco Schwabenland llegó con una misión antártica y desplegó una bandera nazi también en la Antártica, por el interés, como comentábamos al inicio, de los nazis en la Patagonia, en Tierra del Fuego y en la Antártica. Y en el Amazonas. En el Amazonas hace unos pocos años nomás fue encontrada una especie de estación nazi, o sea, una cruz, ¿no es cierto?, de una expedición que hubo en búsqueda de alguna ciudad perdida. Se supone que andaban buscando la ciudad del Dorado, como la andaba buscando Percy Fawcett unos años antes. Nos queda demasiado tema y paños que cortar.
quedar idealmente para una segunda parte de este tema alucinante, ¿no? Insisto, muy desconocido, secreto para muchos, que es la presencia nazi en Chile. Jorge Baradit, como siempre, muchas gracias. Y también Carlos Basso, autor, entre otros textos, de este América Nazi. Carlos, gracias por acompañarnos esta noche de Mentiras Verdaderas. Sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Nos despedimos hasta mañana, 10:30 de la noche, y seguimos con más mentiras acá en la red. Viene Así Somos, ahí está Chico Pérez y todo el elenco. Insisto, @Mentiras la Red, nuestra cuenta Twitter, para que pueda seguir comentando mientras avanza la noche. Cuídense mucho, hasta la próxima.